El programa de hoy lo vamos a dedicar a un tema sombrío, si ustedes quieren. No es la clase de temas que alegran el corazón, pero es interesante y es un tema además que nos compete a todos tarde o temprano, y es el de la vejez. Tema sobre el cual han escrito multitud de ensayistas, filósofos y científicos también que han examinado cuál es el proceso, en qué consiste la vejez, cómo se puede mejorar en el sentido de tener una mejor vejez, o cómo se puede demorar, o qué sé yo, o cuáles son los cambios que se van produciendo en una persona a medida que entran años. Y como les digo, de esto se ha escrito desde tiempos inmemoriales. Hay filósofos que han escrito sobre la vejez, como Séneca, Cicerón. Estoy pensando en filósofos de la antigüedad clásica. Estoy recordando un ensayista, filósofo moderno, Norberto Bobbio, que escribió uno y lo tituló en latín De senectude, que significa de la vejez. Recuerdo un libro de la Simone de Beauvoir, una famosa escritora y ensayista, incluso algunos dirían filósofa, que fue compañera muchos años de Jean-Paul Sartre, y que escribió un libro relacionado con la vejez. Creo que se llama La vejez, así de frentón. No estoy seguro, la vieillez. Pero me acuerdo sí perfectamente del contenido, lo leí cuando yo estaba lejos de comenzar a llegar siquiera a los 40 años, pero me parecía un tema interesante. ¿Y de qué trata esta vejez? ¿Cuándo empieza? ¿Cómo termina? ¿Qué es lo que se deteriora? ¿Qué es lo que se gana? Si es que hay algo que se gane, etcétera. Y me parece un tema interesante por la simple razón de que nadie, salvo que tenga la buena suerte o mala suerte, según como usted lo vea, de morirse joven. Los griegos decían que los dioses hacen perecer jóvenes a quienes aman, o sea, les ahorran la vejez, que debe haber sido de muy distinta naturaleza en la época de esos griegos, una época en que no habían dentistas, por ejemplo. Era una lata perder los dientes, ¿no es cierto? A nadie le iba a hacer una placa a uno. En una época en que no había una medicina moderna, como la entendemos ahora, cualquier problema de salud era un fastidio, de manera tal que la vejez realmente era bastante lastimosa. Y los dioses rápidamente a los que amaban los hacían perecer joven en el fulgor de su juventud. Pero hoy en día las cosas han cambiado y el concepto mismo de vejez ha cambiado, por lo menos en las sociedades civilizadas, ¿no? Así tanto en Chile, como mi madre me decía alguna vez, en Chile, uno se convierte a partir de los 40 años en un viejo de mierda. A partir de los 40 años cuesta encontrar pega. ¿Para qué hablamos a partir de los 50? A partir de los 60 ni hablar. Pero, por otro lado, fíjense ustedes, cuando yo escuchaba a mi madre hablar de eso, o sea, cuando estamos hablando de los años 60, pongamos, el concepto de vejez tenía un referente muy distinto. A los 60 años ya mucha gente se había muerto. Esa era la edad, la esperanza de vida de los chilenos, no tengo la cifra en este momento exacta, pero no debe haber sido mucho más de 60 años para los hombres. Debe haber andado por ahí. La visión que uno tiene de niño, de los adultos, siempre es muy distorsionada. Un niñito de 12 o de 11 años ve como un viejo ya vetusto a una persona de 30. Pero sí, de todas formas, hay algunas cosas que son objetivas y que las recuerdo independientemente de la evaluación que yo haya hecho, de que la gente que rodeaba a mi madre en esos años 60 o finales de los 50, gente que llegaba, lo que uno llamaba los tíos y las tías, ¿no? Los amigos, las amigas de los padres que llegaban a comer. Era una época donde se hacía más vida social que ahora, creo yo. Entonces había mucho esto de las comidas, de los compañeros de oficina, de los colegas. Y uno un poco antes de irse a acostar, los veía llegar al cóctel, que sea el aperitivo. Y me imagino que eran personas como de la edad de mi mamá en esa época, o sea, personas de alrededor de los 40 años, no más que eso. Y sin embargo, se veían, no es que yo los evaluara como viejos, se veían mucho más gastados de lo que uno ve ahora una persona de más edad. De más edad. Hoy en día una persona, un hombre normal o una mujer normal. Vamos a hablar de los hombres que, por supuesto, para no meterme en lío con las señoras. Un hombre de 60, 65 años, refleja su edad obviamente porque tiene el pelo ya gris o blanco, o lo ha perdido, porque probablemente tenga un poquito panza, pero fuera de eso está en perfectas condiciones. Yo me he fijado, por ejemplo, en Santiago, no sé si ustedes se han dado cuenta, si lo han percibido, pero una gran cantidad de taxistas son personas de pelo blanco, son personas sesentonas,
que se han dedicado a taxiar después de que se jubilaron o cosas así, puede ser incluso 65 más, y están en perfectas condiciones de salud, o tienen pocos problemas de salud, están en buenas condiciones mentales, si no, no podrían estar manejando, y por lo tanto están en una condición muy distinta. La vejez hoy en día, en términos de a partir de qué año uno es literalmente eso que antes se llamaba el viejo, ha cambiado, se ha corrido. En alguna parte he leído, me han contado de que se dice que hoy en día, dada la mejor alimentación, la mejor salud, que las vitaminas, que las pastillas de esto y lo demás, ya gente de 60 años es como que lo que era la gente de 35, 40. En términos de salud, no digo en términos de apariencia. La apariencia, eso sí que ahí es muy difícil engañar la edad. Uno querrá engañarla, hay gente que la quiere engañar desesperadamente, especialmente la señora, para eso recurren a los maquillajes. Los hombres no podemos normalmente recurrir al maquillaje, ni siquiera nos atrevemos a teñirnos el pelo porque nos convertimos en objeto de mofa. Entonces se nos nota. Pero fuera de eso, estamos perfectamente bien, diría yo, la mayoría. Yo, personalmente, estimado amigo, nací en 1949, tengo 67 años, y aquí ustedes me ven, estoy activo, no he perecido. Pero fuera de eso podemos ir entrando al tema de fondo, de qué cambios hay, porque efectivamente no importa si uno parece que está bien, si uno está mejor de lo que era antes, cuando tenía nuestros padres esa edad. Independientemente de eso, sin duda que hay cambios entre tener 60 o 70 años y tener 30 o 20. Y, bueno, cuando uno lee, por ejemplo, a Simone de Beauvoir, que hizo un estudio casi científico del tema, ¿qué pasa con las personas a medida que envejecen? Y se dedicó a estudiar, además, personas notables en términos intelectuales. No cualquier hijo de vecino, sino que personas notables. Centró su análisis especialmente en artistas, en escritores, en científicos, en matemáticos. Bueno, y empezó a sacar conclusiones. ¿Qué es lo que ocurre en la mente de una persona que va envejeciendo? ¿Qué ocurre en la mente mía en comparación con la mente que yo tenía a los 20 años? O en la mente suya, estimado auditor, si usted más o menos de mi edad, comparado con la mente que tenía. Han ocurrido varios cambios, sin duda alguna. En términos de inteligencia, se supone, pero esto es un tema que se ha discutido mucho porque hay muchas maneras de medir las cosas, que la inteligencia empieza, fíjense ustedes qué increíble, no me lo van a creer, que la inteligencia entendida como capacidad dinámica empieza a decaer a los 20 años. Lo cual me parece una exageración, pero en términos, digamos, de musculatura pura, la inteligencia empezaría a decaer a partir de los 20 años. Y algunos hablan de 18 incluso. Así que desde ese punto de vista, aunque supongamos que en realidad empieza a decaer a los 30 o a los 40, tendríamos que decir que la persona de 60 o 70 años es menos inteligente de lo que era a los 30 o a los 20. Otros científicos van más al fondo y dicen, no, lo que decrece es la velocidad. Lo que la persona hacía en un minuto ahora se toma 1 minuto y medio, pero lo hace igual de bien o de mal según como lo hacía antes. Otros dicen que además se produce hay una cosa que sí aumenta en la inteligencia de una persona, que es por supuesto el conocimiento, y con eso destrezas que le permiten más que compensar la pérdida de esa velocidad. Ustedes saben, por ejemplo, lo que sucede con los pilotos comerciales de aviación. Ustedes los ven cuando van al aeropuerto y los ven pasar con las azafatas o los ven entrando, saliendo de la cabina, y muchos de ellos son personas de más de 60 años, desde luego de más de 50 años, de pelo cano. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo estos hombres tienen menos velocidad de reacciones que un joven de 18 años? Es cierto, sus reacciones son más lentas, pero para un avión comercial no se necesitan reacciones instantáneas como en un avión de combate. Incluso aunque uno reaccione instantáneamente mueva o toque un botón, el avión va a responder con su ritmo propio mucho más lento. Lo que se necesita, y eso es lo que se valora de esos pilotos, es la experiencia. Ellos no necesitan calcular, muchas cosas las saben ya. No necesitan hacer la suma porque ya la hicieron 1000 veces. No necesitan tomar decisiones nuevas y pensarlas de cero hasta el final, de principio a final, porque han visto la misma situación muchas veces y ya saben cuál es lo que funciona, la respuesta que funciona y cuál es la que no. Eso es lo que simplemente se llama vulgarmente la experiencia, que es una inteligencia estática, llaman los especialistas. O sea, uno ya sabe, ya grabó ese cassette,
Y eso en una montonera de actividades de la vida, incluso actividades intelectuales, es una enorme ventaja con respecto a los jóvenes. Veámoslo al revés ahora. Se ha estudiado qué pasa con el cerebro de los niños, de los adolescentes, que supuestamente estarían con más poderes. Bueno, se ha descubierto que no, que la zona cortical frontal del cerebro está menos desarrollada en un niño, y que por lo tanto en él, y como esa es la parte que controla la mente, la frente, digamos así, para decirlo en forma simple, la frente, los jóvenes, y eso es una cosa que todos lo vemos y lo sabemos y lo experimentamos incluso cuando nosotros mismos lo éramos, son más inclinados a dejarse arrastrar por las emociones, por los impulsos, por los estados de ánimo. Eso lo vemos todos los días a nuestro alrededor, en la forma como enfrentan no solo sus vidas, sino que el mundo. Son impacientes, creen que las cosas se pueden hacer de la noche a la mañana, no conocen, no han visto suficientes cosas como para saber cómo es que realmente funciona este mundo, y por lo tanto, desde el punto de vista de la inteligencia, entendida como la capacidad de una adaptación eficaz al mundo, son menos inteligentes, vistos desde ese ángulo. Ahora, si usted los mide desde el ángulo de cuántas fracciones de segundo se demora en resolver un problema de lógica, tal vez se demore menos que un adulto, tal vez, pero eso no le va a servir en la vida diaria, porque la vida diaria no consiste en resolver problemas de lógica, consiste en resolver problemas de la vida diaria, consiste en resolver situaciones complejas donde no está clara la lógica del asunto, como en un silogismo. No todas las cosas son del tipo, todos los hombres son mortales, Juan es hombre, por lo tanto Juan es mortal. Ese es un silogismo simple, deductivo, y la vida rara vez se plantea de esa manera tan clara. Entonces el tema de la experiencia acumulada, del conocimiento que se ha logrado por experiencia directa, o por experiencia indirecta, o por conocimiento teórico, por lo que tú has leído, has aprendido y has sacado conclusiones en tu mente, bueno, eso más que compensaría las pérdidas que se producen en la velocidad, las pérdidas que se producen en la capacidad de memorizar. Para la persona mayor, y yo lo sé por experiencia, nos cuesta más recordar, no recordar, memorizar algo nuevo. Nos cuesta más aprender nuevos idiomas, por ejemplo. Nos cuesta más. O sea, lo que aprendimos ayer, alguna parte se nos puede haber olvidado. De niños es más difícil, se nos va a quedar grabado. Tenemos el disco duro virgen, digámoslo así. Pero también, en la vida diaria, y no me refiero solo a las cosas domésticas vulgares, sino que incluso a las situaciones que se presentan en el desempeño de la profesión, el tipo de problemas rara vez son del tipo de silogismos simples o de recordar de memoria tal o cual punto. Son fenómenos mucho más complejos que requieren, por lo tanto, un procesamiento mental mucho más complejo, donde está implícita la lógica, pero también está implícita el conocimiento, el cómo las cosas funcionan normalmente en estas condiciones. Cómo es que realmente reaccionan los demás cuando uno hace o dice tal cosa. Uno ya lo sabe. Entonces, evidentemente, eso es una ventaja. Uno tiene ya programada el asunto. Lo cual, porque todo es ambiguo, por supuesto, genera, a su vez, ciertas desventajas. Si uno tiene grabada un conocimiento sobre algo, es difícil sustituirlo por un conocimiento nuevo que sea mejor. En primer lugar, por el tema de que cuesta más memorizar cosas nuevas, aprender cosas nuevas. Pero segundo, porque hay un interés personal en mantener como válido algo por lo cual, o en lo cual uno ha invertido gran parte de su vida. O sea, supongamos un profesor de historia que le vengan a decir mañana que todo lo que él sabe de historia de los aztecas está equivocada, porque en realidad los aztecas eran extraterrestres disfrazados de indígenas, y toda la historia azteca es una cosa completamente distinta, no le va a gustar, pues, porque significa que toda su vida que leyó, que estudió, que dio clases sobre el tema de los aztecas ya no vale nada. Entonces, esto pasa en todo orden de cosas, y el resultado es que es bien difícil evaluar al final del día en qué situaciones, en qué momentos el viejo tiene una ventaja sobre el joven o viceversa. Obviamente que en el plano puramente físico no hay ni que discutirlo. En el plano puramente físico la vejez es pura desventaja. Es pura desventaja, pero aún eso es discutible. Yo he leído a muchos autores que dicen que el hecho de que a partir de cierta edad se pierda el interés por el sexo es una pérdida, pero al mismo tiempo es una ganancia, porque dicen perdemos una de esas cosas que nos han inquietado toda la vida, que nos han llevado problemas, que nos han puesto inquietos. Ahora vivo más en paz.
Y eso no deja de ser una ventaja después de todo, de tener una vida sexual más tranquila o incluso muerta, porque al menos uno se evita, el que le pasa eso, los problemas que trae la vida sexual activa. Y bueno, en el plano físico, obviamente que la vejez trae consigo la fealdad. La vejez y la fealdad van de la mano. Eso es inevitable. Alguien decía, creo que fue el Coco Legrand una vez comentando, que, luego de haberse visto en una foto de hombre mayor, el Coco es un hombre más o menos de mi edad, y cómo se había sentido mirando una foto cuando él era joven. Y dijo una cosa cierta, dijo, todos los jóvenes son bellos. Incluso los que son feos, digamos. Hay algo en la juventud, hay una frescura, una energía que se promueve por sí misma, que puede resultar agradable. En ese plano los viejos no tienen nada que discutir. Los viejos, en cierto sentido, empezamos a oler a muerte. No, en realidad no olemos a nada, ese es el punto, ¿eh? Los jóvenes están llenos de humores, me refiero a jugos y hormonas y grasas que le salen por todos lados, y son medio hediondones de repente, los jóvenes, porque están llenos de vitalidad orgánica. O sea, ellos respiran y ya están echando para afuera feromonas. Los viejos nos empezamos a convertir en algo así como en monos de porcelana, totalmente impecables, ya no transpiramos, somos como impolutos, nos tocan la piel, está sequita, no tenemos olor. Casi no necesitaríamos bañarnos, aunque nos bañamos igual. Estamos impecables. Pero eso mismo es una virtud, o si ustedes quieren, una característica de lo que está muerto. Un mono de porcelana es un objeto absolutamente inerte, ¿no es así? Entonces, desde el punto de vista físico, yo diría que la parte más negativa para una persona que ha conservado sus facultades intelectuales y que por lo tanto no siente una merma por ese lado, la parte terrible es verse al espejo todos los días en la mañana. Yo no sé si les pasa a ustedes, amigos, a mí me pasa. En la mañana cuando me voy a la ducha, trato de no mirarme al espejo. Uno se pone feo de viejo. Esa es la parte peor y por lo tanto, si a uno le interesa todavía, cosas que ocurren en una cierta franja de edad, que uno todavía tiene, digamos, está encendida el eros todavía está funcionando, es notorio que uno empieza a dejar de ser interesante para el sexo opuesto. Uno empieza a estar en el mercado. Uno empieza ya no a ser visto como un candidato potencial de algo, de nada, sino que uno empieza a ser visto como el señor al que le dan el asiento en el bus. Como Don Fernando, me dicen a mí. Entonces, y no es por un respeto de ninguna clase, es porque me ven un viejo. Ese tipo de situaciones que uno se ve feo, que uno sabe además que físicamente uno no puede hacer nada de lo que hacía a los 20 años, uno no puede correr, porque si uno corre seguramente le va a terminar en una ambulancia, salvo que uno sea un deportista profesional, por supuesto, que no ha dejado nunca hacer deporte, esa gente puede seguir corriendo. Pero fíjense ustedes que igual, una gran cantidad de personas mayores de 40 o 50 años que se dedican al deporte, tienen rápidamente problemas físicos porque ya su estructura ósea, muscular, ya no está para esos trotes. Al final yo creo que lo más importante es conservar las facultades intelectuales, porque son con esas con las que uno, salvo que sea futbolista, trabaja. Y como les decía, en ese plano hay mucho que examinar. Yo les mencionaba, porque de eso examinó mucho, a Simone de Beauvoir, que escribió ese libro sobre la vejez, y que examinaba y consultaba. Y le consultaba a un matemático importante francés, cómo vivía él su edad, que tenía un hombre como de 70 años, qué sé yo, algo así, comparado cuando él tenía 20 como matemático. Y el matemático le respondió que en su edad, ahora sabiendo mucho más, le era más fácil entender la matemática, las nuevas matemáticas o lo que sale, o cualquier problema, le era más fácil entender, pero tenía toda una experiencia, un bagaje matemático. Pero le era más difícil, si no imposible, crear nuevas ramas de las matemáticas. Como que en ese plano, la persona mayor ha perdido lo que se necesita para ser creativo, que es como un impulso dinámico, una ambición, una ansiedad. No sé si ustedes se han fijado lo que pasa en el tenis, que es un mundo donde las cosas ocurren mucho más rápido. Ningún tenista llega a los 70 años, estoy hablando del circuito profesional. Fíjense ustedes cómo a partir de cierta edad, incluso una edad joven, estamos hablando alrededor de los 30 por ahí, los tenistas que han estado años ganándolo todo, estoy pensando por ejemplo en Federer y otros, de repente empiezan a perder, empiezan a no ganar tantos torneos. ¿Por qué? ¿Acaso porque se les derrumbaron los músculos? ¿Acaso porque ya pueden correr menos? No.
no solamente mantienen todo eso seguramente igual, sino que además tienen mucha más experiencia. Lo que empieza a pasar, amigo, y eso es uno de los signos más claros de que uno está entrando en años, lo que empieza a pasar es que uno pierde el interés. Llega un momento en que después de haber hecho N veces algo, la N-1 ya nos parece una lata. Y esa acumulación se produce con el paso de los años. Por definición eso ocurre cuando uno ha avanzado en años y por lo tanto ha hecho muchas veces lo que siempre ha hecho. Con los años pasa lo que le pasaría a una persona que la llevan a ver por 20ª vez una película de vaquero. Una película que ya la ha visto 19 veces. ¿Ustedes creen que va a tener interés? ¿Ustedes creen que no va a estar bostezando, quedándose dormido? Ya sabe exactamente lo que va a ocurrir, sabe en qué momento el galán le da un beso a la niña, sabe en qué momento llegan los indios malos, sabe en qué momento vuelan las flechas, quién se va a caer muerto. Entonces no hay interés. Y en las actividades de la vida profesional incluso, se pierde un poco el interés, se pierde la Simone de Beauvoir tenía una palabra para expresar la garra, decía, la garra. Se pierde la crispación, la ambición que supone que uno no ha llegado todavía a cierta parte. Por eso que la ambiciona, porque no la tiene aún. Y por lo tanto eso es una situación que más bien se experimenta cuando uno está partiendo en la vida, cuando es joven. Uno quiere ser tal cosa porque todavía no la es. Y está lleno de energía, está lleno de zest. Es una palabra que me gusta, una palabra que usan los ingleses. Está lleno de garra, está lleno de ganas. Cuando uno ya consiguió eso, y lo ha conseguido además no solo una vez, sino que 20 veces, ya no hay garra, pues. Uno empieza a llevar a cabo esa actividad simplemente con la habilidad que da la experiencia, el expertise. El expertise suplanta, sustituye la gana. Y no son lo mismo. El expertise tiene algo de mecánico. Tiene eso del gesto técnico que se llama. O sea, el tipo sin pensarlo sabe cómo tiene que pararse en la cancha. Federer sabe de memoria cómo tiene que servir las pelotas. Lo que pasa es que de repente ya tiene menos ganas y le pega un poquito menos fuerte o está un poquito menos concentrado porque está medio lateado, un poquitito. Y con ese poquitito, en una cosa muy competitiva como es el tenis del circuito, obviamente que con ese poquitito se hace la diferencia en una cancha de tenis entre profesional. Entre aficionados ni se nota, da lo mismo. Hay mucho espacio de tolerancia. Y ocurre en todas las órdenes de cosas. Con los escritores pasa otra cosa, fíjense ustedes, que también detectó la Simone de Beauvoir. Los escritores van mejorando como el vino con el tiempo, porque el escribir es menos un tema como en la matemática, de aplicar poder mental puro para resolver cierto problema, como es un tema de acumular más y más matices de la vida para enriquecer lo que uno escribe. Una escritura que se va enriqueciendo con lo que se ha escrito antes, con lo que uno ha leído, que escriben otros, con las cosas que uno aprende leyendo a otros escritores. Entonces va mejorando la pomada con el tiempo, fíjese usted. El escritor, hasta cierto punto, ya vamos a hablar de cuál es el momento en que ya no hay progreso, sino que hay puro derrumbe. ¿Y por qué vamos a demorarnos en decirlo? Schopenhauer decía eso. El gran filósofo Schopenhauer, que yo, ustedes saben, le tengo una gran apego. Es mi filósofo de cabecera, digamos. Schopenhauer decía más o menos algo parecido, decía que con los años, la persona inteligente, por supuesto, estamos hablando de una persona inteligente y culta que ha leído, que ha estudiado en la vida, su conocimiento cada vez se hace más rico y más complejo porque con los años aprende a ir ubicando las piezas unos con otras, se va armando el cuadro completo. Lo que eran piezas separadas de conocimiento, algo que había leído por acá, una ciencia que había estudiado por allá, empiezan las cosas a tener claras sus relaciones mutuas y se empieza a formar el mosaico completo. Y en ese sentido, la persona mayor que ha sido inteligente toda su vida y que ha leído toda su vida, llega un momento en que tiene una visión mucho más rica y compleja, porque ha unido todas las piezas. Pero, decía, llega un momento, más allá de cierto grado, en que simplemente ya por una cuestión orgánica el cerebro se derrumba y todo se desploma. Y ese mosaico se cae. Y ya no hay más riqueza ni más, sino que hay pura pobreza. Eso será, supongo, el momento en que, por ejemplo, a una persona le da demencia senil o el Alzheimer. Ahí sería un caso trágico y extremo de esto, que se le cae a uno la estantería completa. Pero antes de eso, la estantería está cada vez más completa, es más rica. Eso es lo que en las culturas antiguas se llama sabiduría.
que fíjense ustedes que no es equivalente a decir que ahí está la verdad absoluta de todo. No, sabiduría significa que las cosas que sabíamos las tenemos integradas en un cuerpo, pero eso no implica necesariamente que ese cuerpo de sabiduría equivale exactamente a la verdad. Porque, por ejemplo, un hombre, pongamos al brujo de la tribu, que era el tipo más listo de la tribu, en la época del Neolítico, al llegar a los 70 años, si es que llegaba a esa edad, tenía una sabiduría, tenía integrado todos los conocimientos que había logrado en su vida sobre las hierbas que son buenas, las que son malas, sobre qué épocas del año empieza a llover, cuáles son los signos que indican que va a ser un año seco, todo eso lo tenía integrado. Pero eso no quiere decir que ese brujo de la tribu tenía un conocimiento enciclopédico de cómo funciona realmente la naturaleza, para nada. Desde ese punto de vista era un completo ignorante al lado de un estudiante de hoy en día, si es que quedan estudiantes hoy en día, ¿no es verdad? Entonces entendamos sabiduría como una articulación integral de lo que esa persona sabe y que probablemente puede coincidir con lo que es sabido en su época histórica. No necesariamente con que ya ahí estaba el todo. Hay gente que se confunde con eso, que hacen esta confusión de cosas distintas, y creen, por ejemplo, y suelen hablar de la sabiduría perdida de tal tribu, de tal civilización que desapareció, y la sabiduría de los antiguos, y la sabiduría de la gente que vivía así o así, pero en realidad creen que esa sabiduría era una verdad que se ha perdido, y no era una verdad que se ha perdido, era la verdad de ellos que se ha perdido y que a lo mejor no valía gran cosa desde el punto de vista de la verdad entendida como coincidencia entre nuestra representación del mundo y la manera como el mundo funciona. ¿Me entienden? Por ejemplo, ustedes saben, y creo que la otra vez hablamos de la famosa Biblioteca de Alejandría, que en una guerrita de Julio César, allí el año 45, 46, 47 antes de Cristo, por ahí en esa época, 47 de haber sido, se hizo una visita a Egipto, tuvo unos problemas y se metió con la Cleopatra, le hicieron la guerra, y en medio de todo ese desbarajuste se quemó la Biblioteca de Alejandría, y algunos dicen toda la sabiduría que se perdió. No necesariamente. Se perdió mucho material que quizás mucho era redundante, eran copias de lo mismo, o eran obras de teatro, digamos, muchas de ellas mediocres, o eran supuestas sabidurías que no eran ninguna sabiduría, por ejemplo, tratados médicos absolutamente absurdos, que no tenían ninguna relación con la verdadera fisiología y funcionamiento de un cuerpo humano. En otras palabras, las llamadas sabidurías no es lo mismo que la verdad para nada. Bueno, el hecho es que un hombre mayor, que tiene alguna inteligencia, que tiene alguna cultura, hace su sabiduría y llega a un cuadro completo que le hace ver el mundo de otra forma. Y muchas veces le hace ver el mundo, porque no todo va a ser, digamos, error, le hace ver el mundo mejor que el joven que viene llegando y que no tiene experiencia y que ha leído 4 cosas con cueva, digamos. Y la música que vamos a poner hoy día, puede que la haya puesto antes o no, pero da lo mismo, ¿no? ¿Verdad? La música no es para escucharla una sola vez en la vida. Este es un conjunto que tenía a finales de los 50 Miles Davis en trompeta, con John Coltrane, que ya está dando muestras de su genio en saxo tenor, el contrabajista Paul Chambers, Philly Job Jones en la batería y Red Garland en piano. Era un tremendo quinteto, y el tema que vamos a escuchar se llama Air Again. Está aquí examinando otros aspectos de la entrar en años que hay que decirlos, aunque no sean muy positivos, no son muy entusiastas, no generan mucha alegría, pero hay que considerarlos y mirarlos con cara a cara. Yo decía que uno va perdiendo las ganas en algunas cosas, perdiendo el interés, porque ya las ha hecho mucho, simplemente por una acumulación histórica. La película vista tantas veces, qué sé yo, el tenista que ya ha ganado demasiados títulos empieza a aflojar, empieza a decir, bueno, ya está bueno que me retire, esta cosa me está empezando a dar lata. Y de hecho, hay muchos performers en el mundo del deporte que se retiran dando esa razón, dicen ya había perdido las ganas, el gusto. Y esto se produce es como un desgrane en el choclo, ¿no? No solamente se pierde ganas en una cosa, empiezan a perderse las ganas del interés en muchas. Cuando uno mira su juventud, salvo que uno sea muy limitado, uno tiene un montón de intereses. Uno le gustan hacer muchas cosas y no tiene tiempo para hacerlas todas, y uno se queja de que no tiene tiempo para todo lo que quisiera hacer, estudiar, realizar, a lugares donde viajar. Con los años eso ya no sucede, porque hay cosas que ya no las quiere hacer, y no una, sino que hay varias. A uno ya no le interesa viajar. Por ejemplo, si acaso le gustaba la fotografía,
y salía toda la semana con una cámara a tomar fotos y revelado y todo, de repente se da cuenta que ya no le interesa, que ya lo hizo, que ya sabe hasta dónde da, y ya lo hizo, por lo tanto no lo va a hacer más, y un día la máquina fotográfica queda relegada al cajón y la saca solamente para el verano, para las vacaciones. Estoy contando lo que me pasó a mí. Yo me gustaba la fotografía y ahora me doy cuenta que saco fotos de verano. Y así se van sumando cosas y van quedando algunas que son más fuertes que antes, eso sí. Hay una compensación por ese lado. Si antes uno hacía 10 cosas más o menos, si uno caminaba mascando chicle, ahora uno masca el chicle nomás. O camina, no las dos cosas. Y las hace mejor. Las hace mejor porque tenemos esta acumulación histórica, esta experiencia, este saber, este know-how, como dicen los ciúticos, que más que todo juega con papel. Entonces, las movemos de taco. Y nos vamos concentrando cada vez más. Esto es como en esas casas, como ser una persona que he vivido con una familia enorme en una casa grande, llena de piezas, del living, en comedor del diario, comedor de ocasiones especiales, la pieza de la empleada, la cocina, el repostero. Ustedes se hacen una idea, cómo eran las casas muy antiguas. Bueno, llega un día en que se empieza a morir gente, que se empiezan a ir los hijos, y la casa, bueno, lo que hacen muchos viejos, que dicen, me quedó grande la casa, y me voy a un departamento chico, porque si se quedan en la casa tal como era, empieza a ocurrir de que habitaciones completas empiezan a ser cerradas. Entonces uno llega de visita a esas casas y ve una puerta cerrada y dice, ¿qué es lo que hay? Eso era el comedor de los días de domingo, pero ya no lo usamos, así que está cerrado. Y si uno entra, siente un frío espantoso, el aire está helado, y las cosas que hay adentro quizás están cubiertas con una sábana. Y esta otra pieza, bueno, aquí tenía, no sé qué cosa, aquí tenía la mesa de ping-pong, y está cerrada porque ya no juego ping-pong. Y aquí en esta otra estaba la pieza de los niños, que por supuesto está cerrada porque ya no hay niños. Y de pronto uno se da cuenta que esta persona que está en una casa inmensa ocupa el baño, la cocina y el dormitorio. Porque tampoco usa el living, no va a estar solo en el living, lee en la cama. O tiene un sillón del cual no se mueve nunca. Y empiezan a pasar otras cosas por falta de interés. Uno empieza a ver que el polvo empieza a dominar en esa casa, que los muebles están llenos de polvo. Ya se hace menos aseo. ¿Para qué? Entonces, la vida entera empieza a hacerse un poco como eso, ¿eh? Supongamos que es como una casa grande, uno empieza a cerrar habitaciones que ya no usa, que ya no te interesan. Y se empieza a concentrar en la cocina, en el baño y en la pieza. Y buenas noches los pastores. Y esa es una cosa, o sea, uno empieza a abandonar cosas. Aunque uno tenga las facultades, a mí me pasan una cámara y me obligan con una pistola al pecho a que salga una tarde a sacar fotos interesantes, yo lo puedo hacer, estoy seguro que sí, porque no he olvidado cómo sacar buenas fotos, y tengo la cámara buena y sé sacar fotos. Y lo voy a hacer, pero sin interés, porque me pusieron la pistola. Entonces, uno tiene todavía las capacidades para hacer un montón de cosas, pero ya no tiene interés en usarlas. Y como no tiene interés en usarlas, no las usa, y a la larga, al final, se pierden esas capacidades, como un músculo que no se usa. Así que en una de esas me sacan con la pistola al pecho a sacar fotos, y no voy a sacar buenas fotos como yo creo que haría. Tal vez no. Y en la vejez, entonces, está este tema, ¿no? Como ustedes ven, son movimientos en distintas direcciones. Hay cosas que se pierden, hay cosas que se ganan, hay cosas que se abandonan, otras que se refuerzan. La experiencia crece, la sabiduría crece, la capacidad para aprender cosas nuevas decrece, la velocidad decrece. Eso a su vez uno lo compensa con esto y con otro, bueno, de eso ya hablamos. Pero la parte, yo diría, más pesada de la entrada en años es, estimado amigo, el aumento creciente e inevitable de la tristeza. La edad trae tristeza. Y es inevitable que así sea, porque en la medida que pasan los años que uno vive, es que empiezan a ocurrirle a uno muertes en la familia. Se mueren los papás, los abuelos, uno empieza a quedar, se muere algún amigo, por ahí de repente, se mueren muchas de nuestras ilusiones que no tenían quizás mucho fundamento, o que se lograron satisfacer solo hasta cierto punto, hasta donde nos dieron nuestras capacidades. Entonces hay una serie como de duelos y funerales que nos empiezan a rodear, y entonces el tono vital de lo que nos rodea, en vez de ser como en los jóvenes esa cosa entusiasta, exultante, como decía Schopenhauer, el joven o el niño siente que tocan el timbre de su casa y dice, ¿quién será? Y sale con entusiasmo a abrir la puerta, esperando que va a pasar alguna novedad estupenda. El viejo, en cambio, dice, ¿quién viene a joder de nuevo? Esa es la diferencia cuando tocan el timbre. Bueno, el tono vital de la juventud, el entusiasmo, la esperanza, las ganas, una cosa llena de vitalidad.
El tono vital de la persona mayor es la tristeza. Es la tristeza. Por los que se han ido, porque uno siente que uno mismo se va a ir, porque uno siente una sensación espantosa de que gran parte, si no casi todas las cosas que uno ha hecho o que ha esperado en la vida eran vanidad, pura vanidad y nada más que vanidad, y que vamos a desaparecer como si nunca hubiéramos existido. ¿Eso es? Y esto le pasa incluso a los más grandes hombres, porque los más grandes hombres solo duran un poco más en la memoria. Todos nos acordamos de Mozart porque murió hace 200 años. Pero dentro de 20.000 años, ¿va a haber alguien que sepa de Mozart? Dentro de 200.000 años, ¿va a haber alguien que sepa de Johann Sebastian Bach? ¿Ustedes creen? Yo creo que no. Ni siquiera vamos a acordarnos de nosotros como especie, a lo mejor no vamos a existir. Así es que eso es lo que nos va entrando en el alma, no una pérdida tanto de fuerzas como una pérdida de ganas, una pérdida de entusiasmo, y el entusiasmo es la sangre que hace vivir, estimados amigos. Sin entusiasmo la vida realmente es como una película en blanco y negro y muda. Y con este entusiasta final, y les recomiendo este libro de la Simone de Beauvoir, es muy interesante, dicho sea paso, el estudio científico de la vejez en las más distintas profesiones. La palabra que ella usaba para decir quiero que se perdía era alacridad, alacrité, alacridad, esta cosa como la garra, alacridad significa como una mano que agarra, como una garra. Bueno, y eso sería todo, estimados amigos. A ver si nos escuchamos mañana a la misma hora. Los espero.